Muy bien, como les habíamos dicho, estamos listos para hablar con el doctor Jeffrey de León, a quien saludamos a esta hora. Jeffrey, buenas tardes. Buenas tardes para ustedes y para todos los que los acompañan. Bueno, muy bien, Jeffrey, pues estamos por acá listos. Hemos invitado a nuestra audiencia a pararle oreja a esta hora porque resulta que pues vamos a hablar sobre el bullying y cómo enseñar a nuestros hijos a defenderse del bullying que pueden hacer en cualquier lugar, no solamente en el colegio. Puede incluso haber bullying por personas dentro de la misma iglesia, incluso. Puede haber bullying en, no sé, en cualquier lugar público. Puede surgir el bullying porque, pues, lastimosamente las personas, y sobre todo entre jóvenes, los niños son muy crueles y entre ellos se tratan bastante fuerte y el bullying está presente. ¿Cómo yo poder decirle a mis hijos que se defiendan de un ataque por bullying? Es importante que muchas veces se usa el pasaje de poner la otra mejilla para justificar el no defenderse de ninguna manera. Y yo creo que es importante entender el contexto donde Jesús hablaba, ¿no? Pues, Jesús hablaba desde el contexto de los fariseos usando la ley para sentirse mejor que los demás. Y entonces Jesús usó el principio de la ley y siempre lo hacía más difícil de cumplir, solo para reflejar el hecho de que primero la ley condena, primero, ese es el fin de la ley, ¿no? Mostrar lo malo que somos, y número dos, lo importante que es el principio de la actitud. Entonces, ese versículo no se aplica a la hora de enseñarle a mi hijo en cuanto al bullying, porque el bullying implica que hay otro chico o un grupo de personas haciendo a una persona menos capaz, digamos, en el sentido tal vez físico, de defenderse. Entonces nosotros tenemos que primero hablar a nuestros hijos de lo importante que es delatar a la persona. Sí, muchas veces los abusadores, especialmente en la psicología de familia, se dice que la mejor forma de lidiar con un abusador es delatándolo. Entonces nuestros hijos primero tienen que aprender a hablarlo, ¿no? Por muy difícil que se les parezca a ellos porque los han amenazado, es importante hablarlo. Muy importante traerlo a las autoridades, ¿no? A los padres y a las autoridades que están encima de eso, ya sea en la escuela o ya sea en la congregación. ¿Me explico? Sí. Claro que sí. O sea, que más que, porque es que también hay que enseñarlos a que digan. Se defiendan, sí, a que hablen, pero hay que enseñarlos también a que se defiendan. O sea, cuando yo estaba chiquita, claro, nosotros nos enseñaron en nuestros países, a usted le pegan y usted devuelve el golpe. Usted no es el primero nunca en tirar el primer puño, pero si a usted le pegan, usted devuelva el golpe. Eso en nuestros países funciona tranquilamente. Tú vas y tú dices, yo me estaba defendiendo, él pegó primero, no pasa nada. El que se defendió queda absuelto de todo problema. Aquí en este país es diferente, porque el que devolvió el golpe también se metió en un problema después. ¿Cómo se maneja eso con los hijos? ¿Es correcto que le sigamos diciendo, usted devuelva el golpe? Es importante enseñar a nuestros hijos el principio de defenderse por la dignidad del ser humano como ellos, ¿no? De personas. Yo creo que es importante que ellos por lo menos sepan que ellos tienen el derecho de defenderse. El gobierno, y no importa las leyes que pongan en la escuela, nunca van a poder ir en contra del principio y la dignidad que ya la Constitución dio a cada individuo, ¿no? O sea, la Constitución le da a cada persona valor y le da la libertad de poderse defender y de ser libre. Entonces nosotros tenemos que enseñar basado en esos principios. Por supuesto que van a haber situaciones específicas donde ya tendrá que ver la involucración de los padres con la escuela, la involucración de los padres con el pastor también, o el líder de jóvenes, etcétera, etcétera. Pero eso es caso por caso. El principio es, sí, yo debo enseñar a mis hijos a defenderse. A mis hijos yo les dije exactamente lo que Cheryl dijo. Sí. Tú no vas a iniciar una pelea, nunca, ni vas a hacer de los que hacen bullying. No, eso se lo enseñé muy claro. Pero si algún día llega alguien en mi país, le decimos, llegan a montártela, entonces, pues, tú no te vas a dejar montar, pero no vas a pegar de primero. Y le pegaron. Sí. Le pegaron y entonces él se acordó de lo que yo le dije, tranquilo, tú defiéndete, y si me llaman a mí a descargos, tranquilo que si usted está defendiendo, no hay problema. Sí. Conmigo está bien. Sí. Pero resulta que él tomó otra opción. Mi hijo, disculpa. Sí, no, dale. Le voy
él no le volvió a hablar a ese otro muchacho. Ajá. Lo discriminó totalmente, o sea, en el buen sentido de la palabra, Sí. ¿no? No le volvió a hablar, no le volvió a dirigir. No El existe. muchacho hablaba, no le dirigió nunca más la palabra. Como si no hubiese nadie. Y eso le dolió mucho al otro, Al otro muchacho. al otro muchacho. Que la mamá del muchacho se nos acercó una vez en una reunión de padres en el colegio. Dijo, tu hijo le dio el mejor castigo a mi hijo. Oh, Y es nunca más volverle a haber hablado. Y siempre lo ignoró. Y solucionó el problema. No tuvo que golpearlo. claro. En cambio, mi hija sí un día... Sí devolvió golpe. Sí devolvió golpe. Y efectivamente me llamó y dije, tranquila, que no pasa No hay nada. problema. Ella estaba tranquila. Yo una vez me dieron una patada en el estómago Uy, y pero- no la devolví. Pues claro, ¿cómo? Estaba privada. Pero hoy en día me volteo y o sea, pienso en eso y digo, una rabia era para haberme choneado a esa muchacha. Entonces, Claro, y ¿qué hablo supe con que la es que gana? lo que pasa es que cada caso es diferente, ¿no? Y es único la personalidad de nuestros hijos y también la situación. Yo te puedo poner un ejemplo de cuando yo me defendí, así como te puedo poner un ejemplo cuando no me defendí. Ujú. El ejemplo cuando no me defendí fue cuando hubo un abuso policial sobre Claro. mi persona, cuando yo estudiaba en Chicago. Yo estaba estudiando para mi doctorado y fue una clasificación racista, digamos. Me detuvo porque era latino y me puso las esposas sin yo haber hecho nada, me tiró al suelo, me golpeé la cara mal porque estaba esposado por atrás, no pude parar el golpe. Y yo no pude hacer nada, era un policía que hasta me amenazó, me dijo, yo sé dónde vives. Cuando llegó el jefe de la policía o el supervisor para ver lo que estaba pasando y vio que yo era estudiante de la universidad y era pastor, se disculpó muchísimo, que por favor discúlpame, que nos pasamos un poco, no que nos pasamos un poco, es una demanda de primera Claro. para la policía. Pero no me defendí, no hice nada, pero otra vez Dios, justo 2 meses después, me llama el supervisor de tanto el que llegó como el policía que me golpeó, sin saber del incidente, y me invita a darle un entrenamiento al departamento de la policía para trabajar con jóvenes. Ujú. Y me presenta el jefe de la policía como un gran amigo de él, y ahí estaba sentado el policía que me había golpeado. O sea, es como una justicia sublime, ¿no? O sea, más que lo que yo hubiera podido hacer, Claro. lo hizo el mismo jefe de la policía. Entonces, ese es un caso donde yo no me defendí, pero Dios hizo justicia. Y así te puedo dar otros casos. Cuando alguien me hizo bullying en la escuela, yo me di la vuelta y le rompí la nariz. O sea, hay diferentes situaciones y uno tiene que ir por los principios, ¿no? No es malo enseñar a nuestros hijos a que se defiendan, pero también es importante que entiendan el principio de delatar al abusador, de delatar al que hace bullying delante de las autoridades. Y también es un reto para que nosotros como padres nos involucremos y seamos parte de estos procesos en los colegios, porque muchas veces los padres se lavan las manos y ya no más se han involucrado en las escuelas, cuando realmente somos nosotros, nuestros impuestos, lo que nosotros pagamos como los impuestos que sostienen estas escuelas. Tenemos el derecho de hablar, tenemos el derecho de voz y voto, ¿no? Una vez pasó que con alguien que conocemos, que el hijo lo estaba molestando y tenían tiempo molestándolo, estaba en el 2º grado, tiempo molestándolo, hasta que un día se cansó y se volteó y se le fue de un empujón durísimo al que venía molestándolo desde hace mucho tiempo. Entonces, cuando van y se sientan y empiezan a preguntar qué fue lo que pasó, bueno, no, es que este muchacho viene montándosela hace muchísimos meses y ya explotó. Entonces, la pregunta de los papás y del counselor del colegio fue, ¿por qué no hablaste? O sea, lo que dice Jeffrey, está el miedo a hablar, el miedo de que a veces... Que tomen represalias peores. Sí, peores, porque piensan, los muchachos piensan, mi mamá y mi papá van a venir al colegio y van a armar tremendo lío y van a querer, porque obvio me están defendiendo y no quieren que nada malo me pase, y entonces les da miedo que uno vaya a defenderles. Me pregunto yo si en esos casos a veces, Jeffrey, podemos preguntar y llegar a alguna especie de acuerdo con nuestros hijos en cómo quieren ellos que los defendamos. ¿Cómo Sí, sería una buena manera? Sí, es que es importante que nuestros hijos entiendan que yo no tomo decisiones basadas en la consecuencia. Ese es otro principio importante enseñarles. Yo no puedo tomar la decisión pensando en la posible consecuencia de la represalia o lo que va a pasar, porque yo no sé las consecuencias de absolutamente nada, excepto en muy raras ocasiones yo sé la consecuencia segura que va a venir como resultado de lo que yo haga. La Biblia nos enseña a tomar decisiones basadas en principios. Por supuesto que es bueno tener una comunicación abierta con nuestros hijos y decirle, bueno, ¿cómo tú crees que yo debo de proceder en este caso? Porque así les estás dando a ellos también involucramiento en el proceso de la solución.
Entonces es bueno hablarlo, pero al final lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos es que la decisión se debe tomar por principios, aquello que es consistente con la persona, carácter y naturaleza de Dios, independientemente de la consecuencia, porque habrá momentos donde yo no sabré la consecuencia. Uh-huh. Muy bien, pues ¿cómo le debemos enseñar a nuestros hijos a defenderse del bullying? Es el tema que estamos tratando a esta hora en nuestra ruta de la nueva 88.3 y este podcast va a quedar colgado en nuestro canal de YouTube para que lo vean con un video entrevista. Aunque, bueno, vamos a tener allí esta entrevista completa para que usted la comparta. Uh-huh. Y hay muchos casos de bullying que lastimosamente, Jeffrey, han llevado a que el que recibe el bullying, incluso hemos visto noticias de últimas semanas que deciden quitarse la vida. ¿Por qué? Porque no aguanta el bullying. Entonces, como es muy serio eso, sí. Y también es el bullying cibernético, que es aún más complicado, que es lo que tú dices, es lo que ha acelerado casi a un 200% los suicidios de los adolescentes, porque el bullying cibernético es tan serio como un bullying físico, ¿no? Emocional. Entonces también hay que darle a nuestros hijos las herramientas que puedan ellos tener para darse cuenta de lo que está pasando en la internet también y con los medios sociales, ¿no? De hecho, yo quisiera recomendar, casi nunca recomiendo cosas como estas, pero me lo recomendaron, lo vi, me parece un documental interesante, hay que verlo desde el punto crítico, pero es de Netflix, Social Media, se llama el documental, y tiene que ver con la influencia bueno, precisamente TikTok y todo lo que nuestros hijos usan, ¿no? Y donde hay bullying y donde hay influencias en línea, ¿no? Sí, sí, es un muy buen documental. Ayuda no solamente a los jóvenes y a los adolescentes, o sea, como familia es un buen punto para conversar, ¿no? Da mucha... Muy buen punto, sí. Da mucha tela para poder conversar con los adolescentes y hasta con los niños en algunos casos. Jeffrey de León, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo para ustedes. Buenas tardes. Bye.